que sería la cuarta, la PROC 628. ¿Cuáles son los motivos de la ruptura de la negociación para la subida salarial de los docentes entre la Junta de Extremadura y los sindicatos? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 15.162. Sabe su señoría que tiene un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El Partido Popular concurrió a las elecciones de 2023 con un programa electoral llamado Habla Extremadura, dentro del cual aparecía una sección que se llama Habla Educación, y en ella se especifican diferentes medidas y compromisos del Partido Popular con el cuerpo docente de Extremadura. Hemos extraído algunas de esas medidas. Por ejemplo, la medida 372, que habla de actualizar los complementos económicos de los equipos directivos; la medida 376, que habla del reconocimiento de méritos e implicación docente, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño, es decir, la carrera profesional; y la 379, que dice textualmente: equipararemos progresivamente el salario de los docentes al de otras comunidades autónomas. Desde la Junta de Extremadura establecieron un calendario de negociación con los sindicatos para esa homologación salarial docente el día 18 de diciembre de 2024. Y en la nota de prensa de la Junta de Extremadura ese mismo día, la consejera de Educación habló de la importancia precisamente de la aprobación de las cuentas regionales para aumentar la partida de personal docente en 71 millones de euros. Pero el Gobierno de la Junta de Extremadura, después de negociar con el Partido Socialista y llegar a un acuerdo, decidió retirar los presupuestos. Y ante eso, la consejera de Educación, el día 28 de enero, tras la mesa técnica con los sindicatos, dijo que los profesores no son los culpables de la retirada de las cuentas, y eso está claro, el culpable es el Partido Popular, y también dijo que no es lo mismo haber tenido unos presupuestos expansivos en los que se ponía al día el déficit del personal docente que mantener dicho déficit, al que se suma la subida salarial de 2025 y todas las mejoras que se hagan. La consejera tiene razón, no es lo mismo, pero esto muestra otra vez más la responsabilidad que tiene su Gobierno, señora Pérez, porque si de verdad ustedes fuesen responsables, se hubiesen aprobado los presupuestos regionales con el apoyo del Partido Socialista. ¿Sabe usted lo que nos parece? Que su programa electoral, en realidad, es un compendio de medidas populistas que ustedes han prometido, pero que no van a cumplir, y eso vuelve a denotar irresponsabilidad. Ahora usted me dirá que los docentes ya no hacen las tardes como medida de conciliación o el aumento de los días de asuntos propios, pero en realidad son medidas que ustedes aceptaron porque pensaban que no les supondría un aumento presupuestario a priori, porque ya veremos en otra comisión si esto ha sido así o no. Lo cierto es que ustedes en su programa electoral llevan el compromiso de la homologación salarial docente con otras comunidades autónomas y que no hay presupuesto porque ustedes lo retiraron, porque desde luego tenían el compromiso del PSOE de apoyar esas cuentas. Y también es cierto que los 5 sindicatos, donde están representados los docentes y las docentes extremeñas, se han levantado ya de la mesa en 3 ocasiones porque les parece insuficiente la propuesta que ha hecho su Gobierno y también porque la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, no quiere atenderle. En cambio, ustedes dicen que le tienden la mano y que siguen con la mano tendida para continuar con la negociación. Por eso no entendemos qué está sucediendo y traemos hoy esta pregunta. ¿Cuáles son los motivos de la ruptura de la negociación para la subida salarial de los docentes entre la Junta de Extremadura y los sindicatos? Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para contestar a la pregunta tiene la Junta de Extremadura, la señora Pérez, un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Fernández, voy a empezar por el final de la intervención que ha tenido usted. La consejería no ha roto las negociaciones de manera unilateral. La voluntad de esta consejería ha sido, es y será una voluntad negociadora, de mano tendida, para alcanzar a través del diálogo y la negociación un consenso y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida de nuestros docentes. Le decía anteriormente al señor Macías que somos plenamente conscientes de la realidad de los centros educativos y de la comunidad educativa de la región. Y somos plenamente conscientes también del gran trabajo que hacen los docentes a lo largo y ancho de los centros educativos de Extremadura. Usted es docente, yo también lo soy, nadie nos lo tiene que contar, lo sabemos. Pero ahora que estamos, y yo que estoy en la consejería, al igual que el resto de miembros de la consejería, cada vez que tenemos oportunidad,
estamos en los centros educativos, en los actos que organizan los centros educativos, para hacer primero un reconocimiento expreso del gran trabajo que realizan. Muchas veces más allá del deber y de la vocación profesional. Y por eso, lo primero, nuestro reconocimiento institucional a la labor que realizan, que no solamente es porque esté escrito en toda la normativa educativa, sino porque lo creemos firmemente que son pieza clave y fundamental del sistema educativo. Y por eso, desde que estamos en la consejería, nos hemos volcado, junto a los sindicatos también, en la mejora de las condiciones laborales de los docentes de la región. Lo decía anteriormente, tenemos 5.000 alumnos menos en Extremadura, pero tenemos 916 docentes de plantilla funcional, más desde que estamos nosotros aquí. Superamos los 16.000 docentes en la región, en los centros públicos. Hemos mejorado las condiciones laborales de los docentes con cuestiones que nos planteaban y que hemos atendido. Nada más llegar, incrementamos las plantillas funcionales para atender las peticiones que había, no solo de centros, sino de ayuntamientos de muchas localidades, para incremento de unidades y para incrementos de plantillas que la anterior Administración había recortado. Nosotros, pese al descenso de alumnos, hemos incrementado las plantillas. Con ello hemos generado empleo docente, hemos mantenido la red de centros educativos de la región. Con eso afianzamos también la población al territorio, porque creemos muy importante el servicio público educativo para mantener abiertos todos los pueblos y las localidades de nuestra región. Y muchos centros están abiertos con menos alumnos de los que establece la ley del reto demográfico, pero hacemos ese esfuerzo porque creemos que es una inversión de futuro para nuestra región. ¿Y qué decir de las peticiones que nos hicieron los docentes y que nos hicieron los sindicatos? Nada más llegar, modificamos las instrucciones de inicio de curso de la anterior Administración para flexibilizar las tardes y que los docentes pudieran realizar reuniones de órganos educativos de manera telemática, para que pudieran hacer las tutorías en horario de mañana, para que los maestros pudieran tener las exclusivas en horario de mañana, que eran peticiones históricas. Permitimos también, con la modificación del decreto de las AFC, que ha entrado en vigor este curso, que los maestros no tengan que estar por las tardes en los centros educativos de la región para controlar o coordinar las actividades formativas complementarias. Se han reducido las horas de docencia directa de los maestros de 25 a 23. Hemos atendido el descenso demográfico de la región, lo hemos utilizado como una oportunidad para mejorar la calidad de la educación y mantener o incrementar las plantillas docentes. Hemos bajado la ratio, que era una demanda de los docentes para poder permitir una atención más individualizada o más personalizada de los alumnos. Hemos bajado ya de 25 a 22 alumnos, que el próximo curso se completa ya el segundo ciclo de educación infantil, y también hemos bajado la ratio de 35 a 30 en bachillerato, que también era otra demanda de los profesores de secundaria, y lo estamos haciendo de manera progresiva. Hemos reforzado las plantillas del segundo ciclo de infantil, con un maestro más de infantil. Se han dotado las plantillas de forma que se pueda producir de manera efectiva la reducción de jornada para los docentes mayores de 55 años. En definitiva, se han puesto en marcha una serie de medidas de mejora de las condiciones laborales, de creación de empleo docente, que han supuesto también una inversión, porque todo esto ha supuesto una inversión de cerca de 20 millones de euros, más de lo presupuestado para atender todas estas situaciones. Y qué decir de la nueva orden de permisos, que viene a mejorar la orden de permisos del 22, aprobada por unanimidad de los sindicatos de la región, con el apoyo de los sindicatos de la región, donde se crean nuevos permisos para causas y circunstancias de fuerza mayor, se mejoran los permisos para los docentes por enfermedad, hospitalización de familiares, se incrementa también el permiso por nacimiento para las familias monoparentales, que pasa de 16 a 26 semanas. En definitiva, señora Fernández, se han puesto encima de la mesa muchas medidas para la mejora de las condiciones laborales de nuestros docentes. ¿Que se puede hacer más? Pues claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo de la mano no solo de los sindicatos, sino también de los docentes, porque nosotros nos sentamos también con los docentes, con las asociaciones de equipos directivos, con muchos equipos directivos y con docentes a título particular. Pero es que también se han incrementado los salarios docentes, igual que se han incrementado los salarios de los funcionarios. Desde que estamos aquí, se han subido los sueldos
en 3 ocasiones, si contamos la subida prevista para 2025, en 4 ocasiones. Ha sido una subida de 5,5%, que ha supuesto 44 millones de euros para la Junta de Extremadura. Entre ellos están también los docentes, y son subidas salariales que se han acordado a nivel nacional, pero que ha abonado la Junta de Extremadura. Ese dinero ha salido de fondos propios de la comunidad autónoma, no han venido del Gobierno de la Nación, pero lo hemos asumido, igual que se ha asumido un compromiso por parte de la Junta de Extremadura para abonar la subida salarial del 2% del 2020, que no abonó el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, y lo va a pagar el Gobierno actual. Y eso también supone una partida presupuestaria muy importante para hacer frente a esa subida salarial de 2020, que también se le va a subir a los docentes extremeños y se le abonará, igual que al resto de los funcionarios, en la nómina de abril. En definitiva, que se han puesto en marcha mejoras laborales y salariales para los docentes, pero aún así, y como le decía, creyendo en la gran labor de nuestros docentes y porque somos también un Gobierno que cumple, nosotros nos hemos sentado, aparte de en todos los órganos propios de la Consejería de Educación, en 3 ocasiones para negociar una subida salarial de los docentes de la región. Y se ha puesto encima de la mesa de negociación una subida salarial de 420 euros al año, que son 8,2 millones de euros que, en caso de aprobarse, estarán en el bolsillo de los docentes extremeños. Y también, como usted decía, hemos puesto encima de la mesa negociadora, porque somos un Gobierno que cumple, la negociación de la carrera profesional docente, para reconocer la carrera profesional docente. La voluntad de esta consejería, como le digo, ha sido, es y será una voluntad negociadora, y la mano de la Consejería de Educación sigue tendida para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes de la región. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Antes de continuar, ¿ha dicho usted que han gastado 20 millones de euros más de lo que tenían presupuestado en la Consejería de Educación? ¿Ese es el agujero que le han hecho a la consejería? ¿Han gastado 20 millones de euros más de lo presupuestado? Eso es muy grave, señora Pérez. Lo acaba de decir usted aquí en sede parlamentaria. Le preguntaremos por escrito, claro. No nos ha dicho si van a homologar el salario con otras comunidades o no, que es la pretensión que tenía el Partido Popular en su programa electoral. Lo que sí tenemos cada vez más claro desde el Partido Socialista es que no se puede gobernar sin diálogo, a pesar de todas estas cosas que usted nos está diciendo. Ustedes plantearon una mejora de 30 euros al mes, de 420 euros al año, de un euro al día. Usted lo puede cuantificar como quiera. Y como los sindicatos, los 5, les dijeron que era insuficiente en enero, ustedes los emplazaron a febrero. Y además los emplazaron a febrero diciéndoles textualmente para proponer algo más firme sobre la mesa para llegar a un entendimiento. Estas fueron sus palabras. Y eso pasó porque retiraron las cuentas. Y eso se llama estirar el chicle, porque llegó febrero y sobre la mesa volvieron a poner otra vez la misma propuesta, que eran los 30 euros. Y entonces fue cuando los sindicatos, aunque ya lo sospechaban, se dieron cuenta que los 30 euros no era una negociación, que los 30 euros, señora Pérez, eran lentejas. Era la única propuesta que iba a hacer el Gobierno del Partido Popular. Eso no es negociar. Eso es así, señora Pérez. Por eso, ante su falta de talante negociador, pues los sindicatos ya no quieren hablar con usted. Ahora quieren hablar con la señora Guardiola, que, por cierto, no les da cita para hablar con ellos, porque la señora Guardiola, en realidad, ya no quiere que hable educación, como decía cuando empezó su mandato, porque la señora Guardiola es la misma persona que lo prometió en su programa electoral. Prometió la homologación salarial con otras comunidades autónomas y, como sabe que no lo va a homologar, no quiere hablar con ellos, porque en su programa electoral no hay compromisos reales, hay medidas populistas. Y ni con populismo consiguieron ganar las elecciones, ni siquiera gobernar. Gobiernan gracias a la ultraderecha, señora Pérez, no se lo olvide. Esa falta de diálogo es el detonante para el inicio de las movilizaciones, los correos electrónicos a la consejería, los parones en los recreos, las reivindicaciones en las puertas de los centros educativos y, además, los 5 sindicatos abandonan el Pleno del Observatorio de Convivencia, el Consejo Escolar y, ya por último, la Mesa Sectorial de Educación. Yo sé que a ustedes les parece bien eso de levantarse de la mesa, porque también se lo hicieron al Gobierno de España con el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y esa es la verdadera política y esa es la verdadera dedicación que tiene su Gobierno, hacer oposición al Gobierno de España, pero en realidad no solucionan ninguno de los problemas que tienen ni los extremeños ni las extremeñas. Medidas populistas, falta de diálogo y así, señora Pérez, no se puede gobernar. Desde el Partido Socialista estamos esperando que ustedes de una vez reconozcan que no se puede gobernar echando balones fuera. Así no se puede gobernar y no sabría darle una fecha, pero hace mucho, mucho tiempo que 5 sindicatos no se unen para reivindicar algo de forma conjunta en la puerta de los centros educativos. Y recuerde que el detonante es el programa electoral de su partido, del Partido Popular, en el que aparecen muchas fotos y aparecen muchos titulares, pero ningún compromiso. Tanto el Partido Socialista como los docentes extremeños sabemos cómo va a terminar esto. Y va a terminar como terminó en 2015, con la ruina absoluta de la educación pública extremeña. Porque ya ha pasado. La historia se repite y ustedes vuelven al redil. Fue tal la situación en la que dejaron a la educación extremeña y a nuestra tierra que el Partido Socialista tardó años en devolverle la dignidad a nuestra tierra. Y además de devolvérsela, añadimos otras cosas que se hicieron durante ese mandato, como 1.000 docentes más de los que ustedes les dejaron en 2015, los docentes de secundario pasaron de 18 a las 18 horas lectivas y no a las 20 que ustedes dejaron, se recuperaron las 2 horas de reducción horaria para mayores de 55 años, se implantaron por primera vez los días de asuntos propios, se recuperó el transporte gratuito para las enseñanzas posobligatorias, se crearon más de 2.000 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, se acordó, como lo dijimos el otro día también, porque lo hizo un Gobierno socialista, pasar de forma progresiva de las 25 a las 23 horas lectivas en primaria y además una pandemia. Yo he escuchado sus intervenciones en pandemia, señora Pérez, y muy lejos de hacer oposición, usted hacía destrucción, ustedes nunca arrimaron el hombro y esto no me lo puede negar. ¿Qué nos vamos a encontrar el Partido Socialista después de estos 2 años que les quedan a ustedes de legislatura, más los 20 millones de agujeros que nos acaba usted de decir? Si no se sientan a escuchar a los sindicatos y valoran otras cifras, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Qué quieren ustedes? ¿Una huelga? ¿Eso sería suficiente, señora Pérez? ¿Que los docentes extremeños vayan a una huelga? ¿O que la señora Guardiola no los atienda y al final ese talante negociador se acabe de dinamitar por completo? Mire, para terminar le voy a leer otra medida del Partido Popular de su programa electoral, Habla Educación, que sabemos que no van a cumplir. Y es la medida 387. Trabajaremos para conseguir el pleno reconocimiento del profesorado por parte de la sociedad, siendo la base de nuestro sistema educativo. Serán la fuente en la que se base nuestra Administración, escuchando su parecer en todos aquellos aspectos que les afectan y dejar así atrás la política de hechos consumados que les da la espalda. Nunca van a conseguir el pleno reconocimiento del profesorado porque ustedes solamente reconocen lo que llevan en su ADN, por mucho que usted nos relate hoy aquí, que es la falta de diálogo, la falta de negociación y, con su programa electoral, la traición a los extremeños y extremeñas. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para turno de dúplica tiene la señora Pérez un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Insisto, señora Fernández, nosotros hemos venido aquí a practicar la escucha activa y lo estamos haciendo. Y todo lo que le he descrito de mejoras de las condiciones laborales de los docentes se han puesto en marcha porque hemos escuchado de manera activa. Lo hicimos antes en oposición y lo estamos haciendo ahora en Gobierno. Y fruto de eso, todas estas medidas y ese programa electoral que también se hizo escuchando a los extremeños y a la comunidad educativa extremeña. La voluntad de diálogo, mire, en 2024 hemos tenido 24 mesas de negociación, solamente mesas de personal docente con los sindicatos, 23 mesas sectoriales y una mesa técnica. Desde septiembre hasta ahora, 15 mesas sectoriales de personal docente, es decir, 2 al mes. Con eso yo creo que se demuestra claramente y de manera manifiesta la voluntad de diálogo de esta consejería y la mano tendida que tenemos para negociarlo todo en mesas de negociación con los representantes de los docentes, con las organizaciones sindicales. En esas mesas pasan todo tipo de temas, no solo las subidas salariales, pero aún así
Nos hemos reunido también, aparte de todas estas veces que hemos tenido mesas sectoriales de personal docente, en 3 ocasiones con los sindicatos para hablar de la subida salarial de los docentes. Y nosotros no hemos puesto líneas rojas, nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta que eran los 420 euros al año y el reconocimiento de la carrera profesional docente, que también estaba en el programa electoral. Nosotros cumplimos también nuestra palabra. Como le digo, solamente los 420 euros al año son 8,2 millones de euros que estarían en el bolsillo de los docentes extremeños. Y el reconocimiento de la carrera profesional, cuando se apruebe, es un reconocimiento económico que también irá incrementando esos 8,2 millones de euros. Nosotros no hemos puesto líneas rojas de 300 euros, no las hemos puesto nosotros. Nosotros no nos hemos levantado de las mesas y de otros órganos de participación de la Consejería. Mire, usted hablaba de que los sindicatos se levantaron del Pleno del Observatorio de la Convivencia. En el Pleno del Observatorio de la Convivencia se trataba de convivencia escolar, de acoso, de ciberacoso y de asuntos que preocupan a la comunidad educativa y que afectan directamente a los alumnos y también a los docentes. Y se levantaron, pero allí se quedaron otras muchas personas en el Pleno del Observatorio de la Convivencia. Se quedaron otros sindicatos de los centros concertados, se quedaron directores de centros educativos, se quedaron asociaciones de padres, se quedó Fiscalía y se quedaron los representantes de la FEMPE, etcétera, etcétera. Se han levantado también los sindicatos del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura y de 2 comisiones permanentes del Consejo Escolar de Extremadura. Allí tampoco se trataban temas de subidas salariales, pasaban por esos órganos del Consejo Escolar de Extremadura normativa muy importante para el funcionamiento del sistema educativo extremeño. Los sindicatos se levantaron y se levantaron antes de ayer en la mesa sectorial. Y le voy a decir que se levantaron en una mesa sectorial donde no se estaba trabajando, ni hablando, ni estaba encima de la mesa la subida salarial. Teníamos encima de la mesa la instrucción que regula el programa de bienestar emocional y salud mental de los alumnos en los centros educativos de la región, que es algo que nos preocupa y que preocupa a los docentes de los centros educativos, a los equipos directivos y a los servicios de orientación, y los sindicatos se levantaron. En esa mesa también se pasó la resolución por la que se convoca una nueva convocatoria, valga la redundancia, perdónenme, de la acreditación de la competencia digital de los docentes. Y se levantaron los sindicatos, no presentaron alegaciones, no debatieron. Y también se levantaron cuando lo que estaba encima de esa mesa era la norma que regula el acceso y la matriculación de los alumnos a los centros de adultos. En definitiva, bueno, que nosotros comprendemos, compartimos las reivindicaciones de los sindicatos, pero se levantan de órganos de participación donde no está encima de ese órgano de participación la negociación de subidas salariales, que son otros temas. Se están levantando de mesas donde se tratan otros temas que son muy importantes para la comunidad educativa regional. Pero, insisto, desde esta consejería el compromiso con los docentes extremeños es claro y manifiesto. Hemos trabajado y hemos avanzado mucho, no solamente en la generación de empleo docente, usted decía, hemos generado 916 puestos de plantilla funcional más desde que estamos nosotros aquí, pese a que tenemos 5.000 alumnos menos en los centros de infantil y primaria de la región. Se han avanzado en la mejora de las condiciones laborales de los docentes. No tienen que hacer tarde los maestros, se le han reducido las horas de docencia directa a los maestros. Pueden hacer, si así lo consideran oportuno, muchas reuniones de órganos colegiados de manera telemática. No se impone, se les permite, si ellos consideran, porque está ahí encima de la mesa, para que elijan y se favorezca también la permanencia en los centros rurales. Se les ha subido el sueldo igual que al resto de funcionarios. Ahora que usted está en la portavocía, en una portavocía, ¿no?, de la Ejecutiva Nacional de Pedro Sánchez, pues ahora tiene quizá usted también un altavoz más cercano para trasladarle a Pedro Sánchez que cuando acuerden cuestiones a nivel nacional que afecten a las comunidades autónomas nos inyecten también partidas presupuestarias para hacer frente a esos sobrecostes, porque desde que estamos aquí, como le digo, hemos tenido que asumir subidas salariales muy gustosamente para los funcionarios y lo hemos hecho por valor de 44 millones de euros y no han venido acompañadas esas medidas nacionales con partidas presupuestarias. Y vamos a abonar también la subida salarial de 2020 que la anterior Administración socialista dejó sin abonar a los funcionarios extremeños, entre ellos a los docentes. Y repito, la voluntad de la Consejería y la voluntad de la Junta de Extremadura va a seguir siendo de diálogo, de negociación, de consenso. Nosotros estamos abiertos, nosotros no hemos puesto líneas rojas y nosotros no nos hemos levantado de ninguna mesa.
Estamos abiertos al diálogo y a la negociación. Hemos puesto encima de la mesa una propuesta de 420 euros al año, que son, como les digo y les repito, 8,2 millones de euros, que si se aprueban van a estar en el bolsillo de los docentes extremeños, y también el reconocimiento de la carrera profesional docente, que también es un reconocimiento económico, pero que también es un reconocimiento a la labor y a la implicación de los docentes en las aulas extremeñas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Creo que sus intervenciones por hoy han finalizado en esta comisión. Si lo tiene bien, se puede quedar con nosotros, y si tiene que marcharse, pues hasta la próxima comisión, si es que piden su comparecencia. Y pasamos a la última pregunta del orden.